¿Qué opinas? Dice aquí. Diputado justifica su voto por Dana Castañeda. Dice, yo tuve que agachar la cabeza y pensar en Capira. Ante sus electores, el diputado de Capira, Eduardo Vázquez, del Cambio Democrático, justificó su voto por Dana Castañeda, alegando que si no lo hacía, el pueblo no iba a tener policlínica, atención médica 24 horas, entre otras cosas. Ya comenzamos, ¿ah? Ya comenzamos. No van ni 3 días y comenzó. ¿Ya te das cuenta con esto cuáles son las intenciones de algunos políticos? Y ahora la vamos a analizar en detalle. Escuchemos sus palabras. Si yo tomaba la decisión de apoyar el grupo independiente, no íbamos a tener policlínica, atención médica 24 horas, no íbamos a tener mejoranas de carretera, porque me iba a tirar el gobierno en contra. 100%. Tuve que agachar la cabeza y pensar en Capira. Si yo tomaba la decisión de apoyar el grupo independiente, no íbamos a tener policlínica, atención médica 24 horas, no íbamos a tener mejoranas de carretera, porque me iba a tirar el gobierno en contra. Ya te lo tiraste en contra. Para mí, si yo fuera gobierno, si fuera verdad o si fuera mentira, ya tú te tiraste en contra con lo que acabas de hacer. Para amigos así, yo no necesito enemigos. Es lo primero que voy a pensar. Por si es verdad o por si es mentira, debe haber una ética profesional, y ahora pone en tela de duda no solamente la votación de él por Dana Castañeda, sino la de todos los diputados. Y mi pregunta es la siguiente: ¿quiere decir que los 26 que votaron por Walkiria Chandler no van a recibir ningún tipo de apoyo en sus comunidades, en sus circuitos, por parte del gobierno de José Raúl Mulino? O sea, ese es el mensaje que está dando Eduardo Vázquez de Cambio Democrático. Ya él está diciendo que el que no votaba por Dana Castañeda no va a recibir beneficios por parte del gobierno, cuando el discurso del presidente ha sido que él va a hacer un gobierno de consenso en donde va a apoyar a todos. O sea, ya empezamos con esto. Para amigos así, yo no necesito enemigos. Ahora, también no soy ingenuo. Estoy claro que el matraqueo ha existido históricamente en la Asamblea. Dándole un poquito la razón, es que tenemos que ver dos diferentes puntos de vista, dos diferentes ángulos de lo que está diciendo. No podemos irnos de un solo lado. Ahora vamos a hablar a su favor. Es probable de que así sea, porque ya sabemos la clase de políticos que tenemos en este país y las cosas que se manejan tras bambalinas. Y cuando vamos a ver la descentralización y todo el dinero que se le da a las juntas, que se le da en las partidas que se entregan y en qué se ven, en las calles no se ven. Ya acabamos de hacer un video de la Junta de San Francisco, de la Junta José Domingo de Espinal en San Miguelito, y nos estamos dando cuenta que no solamente no tienen ni agua ni luz, no tienen cuentas, no hay informes, no tienen ni agua, está cayéndose a pedazos de la Junta, tienen todo con candado, cosas así. Y las plata y los millones de dólares de la descentralización. Así que no me sorprende lo que está diciendo, poniéndome de su lado a este diputado de Cambio Democrático. Ojo, los de Vamos, los fanáticos de Vamos, que aquí estamos apoyando a la verdad. Y aquí estamos en búsqueda de la verdad, independientemente de qué partido o de qué inclinación o de qué ideología usted pertenezca. Como quiera, está mal salir y ventilar esto porque crea morbo. Eso es lo que crea. En un momentito dijo cosas como esta. 100%. Tuve que agachar la cabeza y pensar en Capira. Tuve que agachar la cabeza y pensar en Capira. Muchos van a decir, tuve que agachar la cabeza y pensar en mí. ¿Realmente es en Capira? ¿Realmente usted piensa, suscriptor, amigo o amiga que me ve, ojalá se suscriba al canal para que no se pierda el contenido? ¿Usted piensa que Capira va a ser olvidada de ahora en adelante? Por ese tipo de... por una persona va a ser olvidada Capira, por un comentario. Yo espero que no.
Obviamente él ganó las elecciones, pero recordemos que no ganó con el 100%. Hay mucha gente que votó por los otros candidatos. No todo el mundo en Capira lo quiere a él, en donde está ahora. Que quedemos claro con esa parte. No todo el mundo, ni siquiera el 50% votó por él. Ni siquiera el 50%. Entonces es menos del 50% que votó por él. Y lo sé porque la de él y la de todos los diputados la vi. Cuando estaba la transmisión extraoficial de resultados, el TER. Cuando existía el TER. Ya después se cayó, ya lo bajaron, lo borraron, lo dieron de baja, dijo Eduardo Valdés. Escoffre, el eterno, el interminable magistrado del Tribunal Electoral. Seguimos. Si yo tomaba la decisión de apoyar el grupo independiente, no íbamos a tener policlínica, atención médica 24 horas, no íbamos a tener mejoras en carretera. Mira, con un comentario así, ahora si yo soy malo, no te hago nada, para que no hable, para que te quedes callado, porque supuestamente hay una alianza, hay un lineamiento. ¿Se da cuenta usted lo poco militantes que son algunos miembros de los partidos políticos? Si la línea del partido, si el partido te dijo vamos a votar por esta candidata, usted tenía que votar por la candidata. Pero si usted habla y empieza a decir estas cosas en las redes sociales, automáticamente debería ser un comité disciplinario por ese tipo de comentarios. Antes se hacía eso con el PRD y otros partidos políticos. Ahora no. Ahora ya todo el mundo hace lo que le da la gana. No hay línea del partido. No hay respeto al partido político. ¿Qué partido usted pertenece? Cambio Democrático. Usted tenía que seguir la línea del partido. No, pero eso no se lo tengo que decir yo. Eso no se lo tengo que explicar yo. Entonces aquí queda en evidencia de que no debió decir esto y que si esto es verdad, nunca debió haber votado. Porque la integridad de una persona tiene que estar por encima de las presiones de los grandes poderes. Así es. Yo soy libre de elegir. Y qué mal se vería que si yo voto por Walkiria Chandler, no apoyen mi circuito. Yo quiero ver que no apoyen al circuito de Walkiria Chandler. Yo quiero ver que no apoyen el circuito de Paulette Thomas. Que no apoyen el de Neftali, no me acuerdo el nombre. O de Eduardo Gaitán, el más votado a nivel, o el del Betseray Richards, por decir algunos, de Yanina Prado allá en Veraguas. Yo quiero ver que el gobierno de José Raúl Mulino no los apoya. Voy a ser el primero que denuncie eso, porque independientemente de que los del grupo Vamos no hayan votado por Dana Castañeda, tienen que apoyar a las comunidades que votan. Y eso es una cosa que yo defiendo, es la voluntad popular. Y si las personas eligieron a Eduardo Gaitán, a Paulette Thomas, a Walkiria Chandler, a Yanine Prado, entre otros tantos diputados del grupo Vamos, hay que respetar eso y hay que apoyar a las comunidades. Ese fue el discurso del presidente. Entonces, cuando este diputado dice ese comentario, no descarto que estén pasando cosas y que le estén diciendo cosas. Pero también, yo no puedo aceptar ni puedo creer que bajo presiones yo tenga que votar. Si estamos ante un cambio en la asamblea y queremos cambios en la asamblea, entonces esto hay que aclararlo. Si esto es verdad, esto es muy grave, esto es muy delicado. Ni a favor ni en contra. Lo que yo sí veo mal es que se ventile de esta manera. No sé si hay otras vías legales en la cual usted pueda digamos, ¿cómo se dice? Hablar de este tema y hacer las denuncias. Tienen que hacer la policlínica aunque usted haya o no haya votado por Dana Castañeda. Eso es indiscutible. Tienen que hacerlo. Entonces vamos a estar muy pendientes de Capira ahora por esto, porque este comentario pone en el panorama más aún al distrito de gente buena y trabajadora que tiene Capira. Muchos de ellos siguen mi canal. Así que yo creo que había otros mecanismos. Creo que esto es populista. Creo que esto busca hacer más mediático el tema. Y también se presta para pensar que estamos pescando Eduardo Vázquez en río revuelto.
¿Mm? Todas esas posibilidades y muchas otras más, usted me las escribe en los comentarios. Espero que le vaya bien a Eduardo Vázquez como diputado y también, no solamente a él, a todos, a los 71 diputados que estén, y también a la comunidad en especial de Capira, que tiene que recibir las ayudas necesarias para salir adelante, y todo el país. You know,